El escándalo de los carrotanques de La Guajira ha servido para todo tipo de escándalo y show mediático, como en este momento lo estamos viendo y viviendo en los medios tradicionales de comunicación con Olmedo López. Incluso los mismos opositores, los derechistas, esos uribistas, periodistas que sabemos que son contratados para poder subirle la imagen al uribismo de nuestro país, se han atrevido a mencionar mentiras en cuanto al presidente Gustavo Petro y a su gobierno. Este es el caso de Catalina Suárez, quien a través de X indicó que supuestamente ahora las bodegas prácticamente están justificando la corrupción que en este momento se está dando con el tema de los carrotanques en La Guajira, cosa que es una completa mentira. Podrán decir lo que quieran, pero las personas que están del lado del presidente Gustavo Petro, hasta el mismísimo presidente Gustavo Petro ha mencionado que todas las personas que estén involucradas o las que posiblemente vayan a salir involucradas con este caso se tienen que apartar inmediatamente del gobierno nacional, e incluso los electores, las personas que están con el presidente Gustavo Petro han rechazado contundentemente los actos de corrupción, vengan de donde vengan, así vengan del presidente Gustavo Petro, de Iván Duque, de Uribe, de donde sea, se tienen que reprochar los actos de corrupción. Pero Catalina Suárez, tal vez para poder recoger likes a través de la cuenta de X, escribió: nuevo libreto de las bodegas. En todos los gobiernos anteriores robaron, acá también teníamos derecho de ser corruptos, pero también dijeron que eran el cambio. Respeten nuestros derechos y mejor recuerden los 70.000. Esto fue 5 veces más, se olmedearon todo. ¿Acaso ustedes han visto en algún momento alguna persona que esté alineada con el gobierno nacional, que esté del lado del presidente Gustavo Petro, que esté justificando estos lamentables hechos? Porque sinceramente hasta el momento yo no he visto ninguna persona ni del gobierno nacional ni afín ni que apoya al presidente apoyando estos actos de corrupción. Incluso el mismísimo Olmedo López, en una entrevista que le concedió al lamentable medio de Blue Radio, indicó que el presidente Gustavo Petro no conocía absolutamente nada de todo este entramado de corrupción que estaba detrás de esta unidad. Pero aún así, personas como Miguel Uribe Turbay, del Partido del Centro Democrático, uribista, derechista, hasta más no poder, que le gusta ver al país sumergido en la miseria, sacó un video nuevamente reiterando que supuestamente el presidente Gustavo Petro sabía absolutamente todo y que ahora, bajo esas indicaciones de él, supuestamente se deben frenar las reformas del gobierno nacional. Una vez más, le pido al Congreso que tenga dignidad, que sea independiente. Hay que frenar el trámite de las reformas absolutamente ilegítimas del gobierno de Gustavo Petro y mucho más después de este escándalo de corrupción que protagoniza el presidente y sus socios políticos. Más de 180.000 millones de pesos de la unidad de riesgo fueron utilizados para beneficiar a congresistas para el apoyo de estas reformas. Pero además, le exijo al presidente que saque del gobierno a todos los ministros que hicieron parte de este entramado de corrupción. Es evidente que el gran beneficiario de este escándalo de corrupción es el presidente y su proyecto político. Incluso el mismo Carlos Carrillo, que es el actual director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo y quien en las últimas horas revocó más de 300.000 millones de pesos que iban destinados a diferentes organizaciones por parte de la anterior administración, se refirió a todo este tema de Olmedo López, a todo este escándalo mediático, que cada vez que Olmedo López sale a dar una entrevista en realidad no es nada concreto. No menciona nombres, no indica personas, menciona solamente varias cosas ahí por encimita, pero nada concreto. Y Carlos Carrillo mencionó: si Olmedo López y Snyder Pinilla quieren colaborar con la justicia, deberían comenzar por devolver el billete que le robaron a las personas más necesitadas de este país. Si recibieron la orden de mover dinero de contratistas a políticos, ¿por qué no dicen ya quiénes fueron los contratistas? La Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo debe ser reconocida como víctima en todos los procesos de estos criminales. Y es totalmente cierto, al momento Olmedo López no ha mencionado nada en concreto. Pero eso, por supuesto, le sirve a los medios tradicionales como Blue Radio, Noticias RCN, la misma revista Semana de Vicky Dávila, para pegarse de esas pocas acusaciones que ha hecho Olmedo López para llenar sus primeras planas de información falsa y, por supuesto, de especulaciones. Incluso hasta la misma Vicky Dávila le estaba pidiendo a los congresistas ética.
Les pide ella lógica, les pide ella decencia, cuando ella debería estar haciendo un ejercicio periodístico riguroso, pero en realidad decidió irse fue por la política, que esto deslegitima completamente lo que ella está haciendo en el ámbito periodístico. Esta cínicamente a través de su cuenta de X escribió: todos los congresistas deberían por decencia, ética y lógica exigirles al presidente del Senado, Iván Name, y al presidente de la Cámara, Andrés Calle, que se aparten de sus cargos. Los dos están gravemente cuestionados. Snyder Pinilla y Olmedo López, exfuncionarios del gobierno Petro, coinciden en señalar a Name y a Calle de recibir plata de la corrupción, en efectivo, fajos y maletines. 3.000 para Name y 1.000 para Calle. ¿En serio no les da pena? ¿Dónde está la vergüenza? Sesiones plenarias y votaciones dirigidas por dos personajes señalados de corrupción y aquí no pasa nada. ¿Será que hay tantos congresistas untados que se tapan con la misma cobija? Si no hay normas para sacarlos ya y apartarlos de sus puestos, congresistas, no asistan a las sesiones, no voten, no sean cómplices, no se presten para esta vergüenza, para esta burla. Demuéstrenle al país que todos los congresistas no son lo mismo. Respeten a los colombianos. Hoy el Congreso, las reformas de Petro y las votaciones, los presidentes de Senado y Cámara son ilegítimos. Y ojalá Olmedo y Snyder digan en la corte todos los nombres de los congresistas bandidos que se vendieron y se dejaron comprar del gobierno Petro. Colombia todavía se puede salvar. No se puede perder la fe ni el impulso. Pero bueno, creo que no está de más recordar que a una persona como Iván Name, el actual presidente del Senado de la República, lo eligió la oposición. No lo eligió el gobierno del presidente Gustavo Petro para que fuera el presidente de esta legislatura. Y es que en medio de las entrevistas que Olmedo López ha concedido a los medios tradicionales de comunicación, les ha dejado en claro que el presidente Gustavo Petro no tenía conocimiento de lo que estaba pasando en esta unidad con los temas de corrupción. Pero aún así siguen existiendo esos pseudo periodistas amarillistas que les gusta vender y vender amarillismo a través de sus medios tradicionales. Usted ha hecho un recorrido político, ha transitado por la izquierda durante muchos años, incluso llegó a ser parte de un movimiento que se llamaba nada menos que Decentes, que impulsó en su momento el hoy presidente Gustavo Petro. ¿Cómo llega a la unidad de gestión de riesgo? Bueno, son 32 años. 32 años militando siempre en la izquierda democrática, aclarando que no comparto todas las formas de lucha, convencido de que la paz en el país y construir la paz era necesario y es necesario, y luchando siempre cómo llegar al poder, cómo construir desde Antioquia caminos para llegar y conseguir ese propósito. Y bueno, en esos caminos pues nos encontramos hace ya varios años con el presidente, el entonces senador Gustavo Petro, y a él lo conozco desde los inicios del Polo Democrático, cuando ellos estaban en el PDI y nosotros en el PDA. Y voy a ser muy directo en esta pregunta. ¿Llegar al poder para terminar haciendo las mismas cosas o peores que los de antes? Porque eso fue lo que pasó en la unidad que usted dirigía, en la unidad de gestión de riesgos. ¿Qué se encontró cuando llega y por qué empieza usted a terminar metido en por lo menos actos de corrupción? Ya veremos la justicia cómo los denomina. Le fallamos a Colombia, le fallamos a los más pobres, un grupo reducido del que lógicamente no hace parte el presidente. Él no conocía y creo que no conoce muchos de los detalles y no conoce el tema en sí, pero le fallamos a Colombia. Creo que el pacto, esa coalición se construyó de manera amplia y recogió a sectores de la vieja política tradicional colombiana, y desafortunadamente quienes llegamos con nuevos nos recogimos en unas políticas perversas que no se deben de repetir en Colombia, que hacen parte de ese arrepentimiento del que le quiero contar al país, porque no debe haber repetición, y para que no haya repetición tiene que haber verdad. Olmedo, ¿cómo se dan esos primeros hechos que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia?
¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo arrancan, digamos, esos hechos de corrupción? Verdad que es nuestro comportamiento respecto al país. Será la Fiscalía, los jueces, la Honorable Corte, porque aquí hay jurados, quien determine finalmente la dimensión que hoy tengo que calificar como son hechos horribles, lamentables para el país, repito, para la esperanza de los más pobres de Colombia. Y habrá que remitirnos al mes de septiembre del año 2023, época preelectoral. Las elecciones fueron en octubre. Y ese proceso se intensifica y se reciben órdenes que yo transmití en el mes de noviembre y mes de diciembre. Me ha llamado la atención que tanto ahora en su respuesta como en otros momentos usted dice que quienes lo conocen saben lo difícil que es cumplir ciertas órdenes. ¿Quién daba las órdenes, Olmeda? Hace parte de ese principio de oportunidad, de la matriz de colaboración que esperamos entregarle a la Fiscalía General de la Nación y que también recoge un número importante de aforados, congresistas. Entonces, de los hechos conocerá, si nos lo permite el país. Lógicamente, yo estoy preocupado por mi seguridad, que se fortalezca, la de mi familia, la de todo el entorno que está en este proceso, la de los abogados, que ojalá puedan contar con las garantías suficientes también. La Honorable Corte pues conocerá, y el país, la verdad de todo lo que sucedió en los últimos meses en la ONGRD.